Bienvenidos a estas nuevas semanitas de trabajo. Vamos a seguir con una de las figuras que vimos la clase pasada, en este caso el triángulo. ¿Se acuerdan que vimos un elemento de este que nos servía para calcular el área? Bueno, vamos a ver más elementos denominados elementos notables que posee un triángulo. Su primer elemento, el que te voy a presentar, se llama transversal de gravedad y lo vamos a abreviar con una T. ¿Qué es la transversal de gravedad? Es un segmento que va a tener el triángulo y va a ir desde un vértice al punto medio del lado opuesto a este. Suele confundirse con la altura, pero recuerden que la altura forma un ángulo de 90 grados. La transversal de gravedad no. En la mayoría de los casos no forma un ángulo de 90 grados. En algún tipo de triángulo nos vamos a encontrar que va a pasar. Pero como tenemos tres tipos de triángulos según los lados, eso va a variar dependiendo de cuánto midan los lados del triángulo. Acá tengo el triángulo ABC y desde el vértice C se trazó la transversal de gravedad y se dice transversal de gravedad C porque está desde el vértice C, y D nos indica el lado medio, la mitad del segmento o lado AB. Bien, ahí transversal desde C y el punto medio del lado AB. Si trazamos las otras transversales, vamos a observar también este efecto. Vean bien que no hay ángulo recto. En este caso acá tenemos un triángulo isósceles. En el equilátero es distinto, pero en general tenemos que ubicar entonces la mitad del lado y hasta ahí va a llegar la transversal de gravedad. Baricentro. Como tenemos tres transversales de gravedad, va a pasar algo similar a lo que ocurrió con las alturas. ¿Se acuerdan que el triángulo tiene tres alturas y el punto donde se unen se llamaba ortocentro? Acá es algo similar, pero con las transversales de gravedad. Por lo tanto, el baricentro es el punto donde se juntan las tres transversales. También se le conoce como centro de gravedad y se le va a ubicar porque hay una letra G en él. Entonces, donde se juntan las tres transversales de gravedad es el centro de gravedad o baricentro. Acá tenemos un triángulo isósceles. La primera transversal. Trazamos las tres. Punto de unión, baricentro o centro de gravedad, y le designamos la letra G. Vamos con el segundo elemento notable del triángulo, que es la simetral. Las simetrales, que se abrevia con la S. Al igual que las otras líneas que van dentro del triángulo, esta también va a ser una línea interior, pero va a ir desde el punto medio de un lado hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, va a dirigirse hacia otro lado del triángulo, pero no en su centro. Lo único que importa aquí es que forme un ángulo de 90 grados. A diferencia de la altura y de la transversal de gravedad, que van desde el vértice, la simetral no va desde el vértice, va desde el punto medio de un lado y se traza en el ángulo de 90 grados. Como vamos a observar aquí, tenemos un triángulo isósceles. Con una regla medimos el lado, en este caso el lado de abajo mide 8
centímetros. La mitad de 8 es 4 y ahí yo lanzo formando un ángulo de 90 grados. Y observen ahí que llegó a una parte del otro lado, no a su vértice. Ojo, no a su vértice. Y se le designa con la letra S. ¿Qué instrumento vamos a usar para medir exactamente el ángulo de 90 grados? El transportador. Entonces ahí usted ubica la mitad del lado, pone el transportador y traza la simetral en el ángulo de 90 grados. Recuerde, a diferencia de de los otros elementos, este no va desde el vértice. En el caso del triángulo escaleno. Circuncentro. Entonces, al igual que la altura que tiene el ortocentro, la transversal, el baricentro, las simetrales, al unirse las tres, también se juntan y ese punto se llama circuncentro. Se parece a algo que habíamos visto. Tiene un nombre parecido. Es el punto entonces donde se unen las simetrales como les mencioné, pero además va a ser el centro de la circunferencia circunscrita. Circuncentro. Está relacionado entonces con esta circunferencia circunscrita en un triángulo. Es decir, va a pasar por fuera del triángulo. Como lo muestra ahí la imagen. Siendo las tres simetrales, observen que no van desde los vértices. Se unen en un punto, el punto D. Entonces, A, B y C son los puntos medios de cada lado y D es el circuncentro que corresponde al centro de esta circunferencia. Nosotros estamos conociendo los elementos del triángulo para practicar, los van a usar para calcular o alguna cosa en años posteriores. Aquí los conocen, ¿ya? Para que no piensen que los vamos a ocupar para calcular o algo. ¿Bien? Bisectriz. Con una B la abreviamos. Es un segmento que va a dividir en dos partes iguales un ángulo. ¿Bien? En dos partes iguales a un ángulo dentro del triángulo. Pero puede dividir a cualquier ángulo. ¿Ya? Es la característica de la bisectriz es que parten dos un ángulo. Entonces, cada lado va a tener la misma medida. Partes iguales, ojo. Tenemos el triángulo aquí ABC. Ustedes ya habían visto las letras porque no les puse animación. Vamos a ver el ángulo A, que es un ángulo recto, y trazamos la bisectriz formando dos ángulos. Cada uno tiene A porque miden lo mismo. Entonces yo voy a decir que D es el punto medio, en este caso del lado BC, donde el ángulo BAD va a ser igual al ángulo CAD, donde el ángulo BAD va a ser igual al ángulo CAD. ¿Correcto? Comparten un mismo vértice y un mismo lado, porque es la división de un ángulo. Entonces decimos que AD es la bisectriz de este ángulo. Y al igual que los demás elementos, también hay tres bisectrices en este triángulo.
incentro. También corresponde al punto de unión de las tres bisectrices del triángulo y va a corresponder al centro de la circunferencia, pero esta vez inscrita. Incentro, circunferencia inscrita. Entonces, yo tengo aquí un triángulo con sus bisectrices trazadas. Observen que en cada vértice tengo, por ejemplo, aquí alfa, alfa, beta, beta, gamma, gamma, que son las letras griegas que están ahí. Se juntan en un punto E. E es el incentro, que corresponde al centro de la circunferencia inscrita. Por eso se denomina incentro. Vamos a ver un video para apoyar los elementos notables del triángulo. Van a aparecer otros que nosotros no vamos a conocer todavía, pero es importante que sepan que existen otros más. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más pedidos, las rectas y los puntos notables de un triángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Hoy veremos el baricentro, el ortocentro, el circuncentro y el incentro. El baricentro es el punto donde se cortan las medianas de un triángulo. El ortocentro es el punto donde se cortan las alturas de un triángulo. El circuncentro es el punto donde se cortan las mediatrices de los lados de un triángulo. Y el incentro es el punto donde se cortan las bisectrices de los ángulos de un triángulo. Vamos a ver cada uno de ellos, así que pon mucha atención. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento, trazada por su punto medio. Mira, aquí tengo un segmento. Para trazar su mediatriz, tengo que ubicar la mitad de este segmento y a partir de ahí trazar una línea perpendicular, así como esta. La característica de una línea perpendicular es el ángulo de 90 grados que se forma. Mira, aquí tengo otro segmento de recta y voy a trazar su mediatriz, y es una línea que la divide en dos partes iguales formando un ángulo de 90 grados. Y para terminar, aquí tengo otro segmento de recta y esta es su mediatriz, que es una línea que la divide en dos partes iguales formando un ángulo de 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? El circuncentro de un triángulo es el punto en el que se cortan las tres mediatrices del triángulo. Mira, aquí tengo un triángulo. Ahora sí, vamos a trazar las mediatrices de cada uno de sus lados. Ubico el punto medio de este lado y trazo la mediatriz. Recordemos que es Mediatriz, nosotros la conocemos como simetrales. Cuando él habla de mediatriz, está haciendo referencia a las simetrales. Ya, chiquillos, se dice mediatriz porque se traza desde el punto medio del lado, que lo vimos en la definición de simetral. Ya, chiquillos, pero es lo mismo. Y simetral tiene que ver con simetría, porque divide en dos partes iguales al punto medio del lado. Mediatriz, simetral, es lo mismo. una recta perpendicular al lado. Ahora me ubico en este otro lado y en su punto medio trazo una perpendicular que es la mediatriz. Y por último me pongo en este lado, ubico su punto medio y trazo una perpendicular y listo. El punto donde se cortan las mediatrices es el circuncentro. Además, el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Esto quiere decir que es el centro de esta circunferencia que toca los tres vértices del triángulo. Las medianas de un triángulo son las rectas que unen el punto medio de un lado del triángulo con el vértice opuesto. Mira, acá nos habla de medianas y en el baricentro, y nosotros las conocemos como transversal de gravedad. Aquí tengo un triángulo y este es el punto medio de este lado, y desde aquí voy a trazar una recta al vértice opuesto y listo. Esto es una mediana de este triángulo. Vamos a ver otra. Este es el punto medio de este lado y desde aquí trazo una recta al vértice opuesto y esta es otra mediana del triángulo.
Aquí tengo el punto medio de este lado y trazo una recta al vértice opuesto. Y esta es otra mediana del triángulo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la definición de baricentro. El baricentro o gravicentro es el punto de corte de las tres medianas. El baricentro siempre se encuentra dentro del triángulo. Voy a trazar las tres medianas del triángulo. Aquí tengo una mediana, aquí tengo la otra mediana y aquí tengo la otra mediana. Este punto donde se cortan las tres medianas se llama baricentro o Recuerden, las medianas son la transversal de gravedad. gravicentro. Vamos a ver otros ejemplos. Mira, aquí tengo un triángulo. Este es el punto medio de este lado y trazo una recta que va hasta el vértice opuesto. Aquí tengo el punto medio de este lado y trazo una recta que va hasta el vértice opuesto. Y aquí tengo el punto medio de este lado y trazo una recta que va hasta el vértice opuesto. El punto donde se cortan las tres medianas es nuestro baricentro o gravicentro. Facilísimo, ¿verdad? La bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos de igual medida. Mira, aquí tengo un vértice y aquí tengo dos segmentos de recta que forman un ángulo. Vamos a ver cuánto mide. Recuerda que los ángulos se miden con el transportador, así como este, y el centro lo posiciono en el vértice, y el cero tiene que estar sobre el segmento de recta. Ahora recorremos los grados del transportador y nos damos cuenta de que mide 60 grados. Ahora vamos a trazar la bisectriz. Recordemos que la bisectriz tiene que dividir el ángulo en dos partes iguales, y como el ángulo mide 60 grados, trazamos una recta que empiece en el vértice y pase por la mitad, que en este caso son 30 grados, y listo, esa es nuestra bisectriz. Facilísimo, ¿verdad? El incentro de un triángulo es el punto en el que se cortan las tres bisectrices de sus ángulos internos. Mira, aquí tengo un triángulo y voy a trazar cada una de sus bisectrices. Empiezo en este vértice y trazo una bisectriz, o sea, una línea que divida este ángulo en dos partes iguales. Ahora me pongo en este vértice y trazo la bisectriz y como ves, divide el ángulo en dos partes iguales. Ahora me pongo en este vértice y trazo la bisectriz y como ves, divide el ángulo en dos partes iguales. Este punto, en donde se cortan las tres bisectrices, es nuestro incentro. Además, el incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, tangente a sus tres lados. Esto quiere decir que el incentro es el centro de esta circunferencia que está dentro del triángulo y que toca en un punto cada uno de sus lados. Facilísimo, ¿verdad? Las líneas perpendiculares son dos líneas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Mira, aquí tengo una línea y aquí tengo otra. Al intersectarse en este punto, forman un ángulo de 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos rectas que se intersectan. En este punto se forma el ángulo de 90 grados. Pero también pueden estar en otra posición, como estas dos rectas, que al momento de la intersección forman un ángulo de 90 grados. La altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este lado o a su prolongación. También puede entenderse como la distancia de un lado al vértice opuesto. Para que esto nos quede más claro, vamos a revisar las tres alturas de un triángulo, así que pon mucha atención. Aquí de color amarillo tengo un triángulo. Ahora sí, vamos a trazar su altura. Empiezo en esta base y trazo una línea perpendicular que vaya hasta el vértice. Y decimos que esta línea es perpendicular porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tengo la primera altura del triángulo. Vamos a trazar las otras dos para que te quede más claro. Ahora me apoyo en este lado y trazo una línea perpendicular a este mismo lado que vaya hasta el vértice. Recuerda que es muy importante revisar que la línea sea perpendicular, o sea, que forme un ángulo de 90 grados. Y listo, aquí tenemos la otra altura de este mismo triángulo. Vamos a ver la que nos falta. Ahora voy a empezar con este lado y trazo una línea perpendicular, obviamente a este lado, que vaya hasta el vértice. Y listo, ahí tenemos la tercera altura del triángulo. Recuerda que para que la línea sea perpendicular tiene que estar el ángulo de 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la definición de ortocentro. Se denomina ortocentro al punto donde se cortan las tres rectas que contienen las alturas de un triángulo. Ahora sí, vamos a revisar. Tengo el mismo triángulo y voy a trazar esta altura
Y esta altura, el punto donde se cortan las tres rectas, se llamará ortocentro y generalmente se denomina con la letra H. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien, chiquillos. Repasamos todos los elementos notables. Habían unos nombres diferentes, pero hacían alusión a los mismos. Ahí yo sobre el video les iba a comentar.
Ahora a poner en práctica. En el cuaderno de actividades del Mineduc vas a realizar lo que se solicite en cada caso. Vas a trabajar en esas páginas que están ahí, que como tú ves no es tanto. 91, 1 y 3, 92, 5, 93, 1, 2, 3. Y las últimas tres son completas, pero en general aquí no tienen que calcular nada, chiquillos. Solamente tienen que dibujar los elementos notables que trabajamos recién. Acá te adjunto el cuaderno de actividades por si no lo tienes y lo puedes ver desde tu computador. Por ejemplo, el ejercicio 1 tienes que hacer el punto medio de cada segmento utilizando regla y compás o solamente con la regla. El compás es para que hagas la media circunferencia. En el ejercicio 3 tienes que hacer las simetrales. Bien, con regla y compás. Luego tienes que dibujar una circunferencia circunscrita en cada triángulo, es decir, una circunferencia que pase por fuera. Acá tienes que a cada ángulo dibujar su bisectriz también. Nueva semana de trabajo. Espero que lo puedas alcanzar a trabajar en la primera semana, si no, le das inicio a la siguiente. Porque ahora vamos a construir triángulos utilizando instrumentos matemáticos de medición. ¿Cuáles son estos? Vamos a verlo en la construcción de triángulos. ¿Cómo construir un triángulo? Vamos a conocer tres métodos. Teniendo la medida de sus lados, teniendo dos lados y el ángulo que vamos a encontrar entre estos, o bien solamente un lado y los dos ángulos que se van a formar en cada extremo del lado. Para eso vamos a necesitar entonces regla, lápices, compás y transportador. Vamos con lo primero. Hacer un triángulo teniendo la medida de sus lados. Los lados de este triángulo van a medir el ángulo AB, el lado AB va a medir 9 centímetros, el lado BC 7 centímetros y el lado CA 5 centímetros. Primero dibujar el lado mayor, 9 centímetros. Primer paso, listo. Una vez que tienes el lado mayor, volvemos a poner las medidas, abrimos el compás según la medida del otro lado, es decir, 7 centímetros y 5 centímetros. Y ponemos el compás en el extremo del lado A o del lado B y hacemos un arco que solamente es un pedacito de circunferencia. Por ejemplo, hacemos el arco, el otro arco. Hicimos el arco de 5 centímetros y el de 7 centímetros. Le di un color a cada uno para que distingan. Desde el lado A nace el de 5 centímetros y del lado B el de
7 centímetros. Bien, aquí está lo mismo que ya llevamos hecho, lado mayor, los dos arcos. Y por último, en el punto de unión de estos arcos, vamos a trazar los lados hacia los extremos del lado mayor. Ahí está el punto de unión. Trazo el lado de 7 centímetros que va a ir hacia la B y el lado de 5 centímetros que va a ir hacia la A. Y ponemos la letra que falta. Porque el lado rojo se llama BC. Y ahí está, BC. Y el lado amarillo tiene el nombre de CA. C y A. Y hemos construido nuestro primer triángulo teniendo la medida de sus lados. Recuerda que puede retroceder la presentación, pausar, volver a ver los paso por paso para seguir las instrucciones y luego poder hacer las actividades. Ahí están las medidas como le había mencionado recién. Ahora vamos a hacer un triángulo, pero vamos a tener la medida de dos lados y el ángulo que se va a formar entre esos dos lados. Este triángulo tiene de lados 6 centímetros, lado DE, 8 centímetros, lado EF, y el ángulo de EF que va a medir 45 centímetros, perdón, 45 grados. ¿Qué hacemos primero? Dibujar el lado mayor. Yo ya tenía puesta la regla y las letras del lado, EF. Entonces trazo la línea del lado mayor. Luego vamos a hacer el ángulo. Para eso vamos a requerir del transportador. Pongo el 0 sobre uno de los extremos. En este caso tomé el lado donde está la E, porque si se fijan en el ángulo, dice ángulo DEF, mide 45 grados. La E es el vértice del ángulo. Por lo tanto, ahí debo poner el 0 del transportador. En la E, porque la E es el vértice del ángulo. Busco la medida entonces de 45 grados, me voy a fijar dónde está el 0 interior donde está la línea roja. Para el otro lado no hay línea, me voy donde está la línea. El 0 está por dentro en este caso. Ubico el 45 y le hago un pequeño trazado a mi ángulo. Dibujé el lado mayor, tracé el ángulo dado. Continuamos. Ahí está lo que acabo de hacer. Vuelvo a poner las medidas, vuelvo a poner el ángulo. Vamos a dibujar el otro lado. Solamente nos falta trazar la línea del otro lado. De aquí dice que mide 6 centímetros. Nosotros solamente hicimos esta línea cortada para indicar que estaba el ángulo. Pero esa línea no mide 6 centímetros aún. ¿Ven? Pongo la regla para corroborar y trazo el lado de 6 centímetros. Y por último, el tercer lado. Y ya tengo entonces el triángulo vamos a partir de la D. DEF. Teníamos el lado de E de 6 centímetros, el lado EF de 8 centímetros y entre los lados que les mencioné un ángulo de 45 grados. Con el tercer lado solo me basta trazar la línea y he completado mi triángulo, teniendo la medida de dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Y ahora tenemos solo un lado que vamos a trabajar con un lado mayor y los dos ángulos que se forman en cada.
El lado mide 10 centímetros, MN, y uno de los ángulos, NMO, va a medir 60 grados, y el otro, MNO, y va a medir 40 grados. Si se fijan, el primer ángulo que está con blanco tiene de vértice la M, van a ser de la M, y el otro vértice que está en calipso tiene de vértice la N, por lo tanto va a partir de la N. Primero trazamos el lado, en este caso yo di 10 centímetros. M y N. Luego vamos a medir cada ángulo en los extremos, fijándonos dónde está el vértice. Por lo tanto, desde el extremo donde está la M va a nacer el ángulo de 60 grados y del extremo donde está la N va a nacer el ángulo de 40 grados. Posicionamos ahí, dice 60 grados, lo ubicamos y lo trazamos levemente. Primer ángulo, listo. Tengo el lado. Voy a trazar el otro ángulo, que parte desde la N, porque dice MNO. N es el vértice. Y mide 40 grados, lo trazo brevemente. Acá está todo lo que yo he hecho. Los dos ángulos. Entonces ahora voy a dibujar los lados extendiéndolos hasta que se junten, hasta que se intersecten. De la siguiente manera. Extiendo los lados y ahí llegué al punto donde se juntan. Y este es el triángulo que me ha resultado. MN y O. ¿Por qué puse la O? Porque observemos los ángulos. NMO, MNO. Tienen la letra O, por lo tanto es la letra que va en el otro vértice. Ya, vamos con un video resumen de las tres maneras de construir triángulos, pero además hay una pequeña instrucción de cómo deben ser los lados del triángulo para poder construirlo. Hola, soy la maestra Ana María. Bienvenidos a la clase de hoy. El tema que vamos a ver es el de la construcción de triángulos según sus lados y sus ángulos. Tengo aquí unas regletas con diferentes centímetros y con esto vamos a demostrar cuál es la regla para poder construir un triángulo. Y veamos estos ejemplos. Voy a poner aquí la base 15 y voy a poner que un lado mida 12 y que este lado mida 5. Observemos aquí. Aquí se forma un triángulo. Regreso a esto y vamos a sacar ahora una regleta de 7 centímetros y voy a sacar una de 5. Observa cómo por más que las quiero juntar no se van a juntar. Aquí no puedo formar un triángulo con estas medidas. Vamos a ver esta de aquí. Voy a poner aquí 15 la base, voy a poner aquí 10 y aquí voy a poner 5. Si las quiero juntar para que se puedan unir, me doy cuenta que tampoco se puede formar un triángulo. Con estos ejemplos podemos darnos cuenta que para poder formar un triángulo, dos de sus medidas, sumándolas, 12 más 10 son 22, la suma de dos de los lados tiene que ser mayor que la del tercer lado. Si pongo aquí 10 y le pongo el 7, 10 más 7 son 17. Con 17 es mayor que el 15, que el tercer lado, y puedo formar un triángulo. Pero en cambio, si pongo aquí el 10 y aquí pongo el 5, 10 más 5 son 15. 15 es igual que la base, por lo tanto no puedo formar un triángulo. Y este otro, 5 más 7 son 12. 12 es menor que el tercer lado. Entonces la regla va a ser que para poder construir un triángulo necesito que dos de sus lados, que la suma de dos de sus lados sea mayor al lado
al siguiente lado, al tercer lado. Veamos ahora este ejemplo. Vamos ahora a construir triángulos con diferentes medidas y para esto nos vamos a auxiliar de nuestro juego de geometría. Primer paso, tengo yo aquí un triángulo de 10, 8 y 6 centímetros. El primer paso es hacer una línea que mida 10 centímetros, un segmento de 10 centímetros. Aquí tengo mi primer segmento, 10 centímetros. A continuación, el siguiente lado va a medir 8 centímetros. Para esto me voy a auxiliar de mi compás. Con ayuda de mi regla voy a abrirlo hasta 8 centímetros. Entonces veo mi regla, voy a ajustarlo a los 8 centímetros. Aquí está. Voy a poner mi compás en un extremo del segmento y voy a trazar aquí un arco. Siguiente paso. Voy a abrir mi compás a 6 centímetros, lo voy a ajustar utilizando la regla, 6 centímetros, aquí está. Me voy a poner en el otro extremo y voy a trazar otro arco. Ese arco que voy a trazar, quiero que se intersecte, que cruce al arco que ya había hecho. Ya que hice eso, donde se juntaron o donde se intersectaron los dos arcos, ese punto vamos a hacer la unión con los segmentos, con el segmento que tengo aquí abajo, de esta manera. Aquí tengo 10 centímetros, de este lado son 8 centímetros y aquí 6 centímetros. Entonces aquí tengo la construcción de un triángulo. Y mis medidas son exactas. Este es de 8 centímetros, lo puedo comprobar aquí con la regla. Aquí están los 8 centímetros. Y este de acá son 6 centímetros. Comprobado que es la medida exacta. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer un triángulo equilátero que mida 9 centímetros de cada lado. Entonces, primer paso, voy a poner mi regla y voy a hacer un segmento que mida 9 centímetros. Aquí está, 9 centímetros. Siguiente paso, con la ayuda de mi compás y mi regla, voy a abrir el compás hasta, y aquí está, este es el de 9 centímetros. Abro mi compás otra vez a 9 centímetros, auxiliándome siempre con la regla. Aquí está, 9 centímetros. Me pongo en un extremo, me pongo en este extremo, y voy a trazar un arco. Como el siguiente lado también es de 9 centímetros, ya no tiene necesidad de que ajuste mi compás, ya lo tengo en 9 centímetros. Me pongo en nuestro extremo y trazo otro arco, que el arco intersecte al que ya tenía. Último número, en este punto de intersección, voy a unir a los dos extremos del segmento que tenía abajo. Y uno de esta manera. Entonces aquí tengo un triángulo equilátero que mide 9 centímetros y aquí también son 9 centímetros. Lo puedo comprobar con mi regla, este ya lo había hecho de 9 centímetros. Aquí está, 9. Acá de este lado son 9 y aquí también de este lado son 9. Entonces con esta técnica es muy fácil hacer los triángulos. Veamos ahora este ejemplo en el cual tengo dos lados, dos medidas de lados y una medida pero con ángulo. El procedimiento va a ser el siguiente. Primer paso, voy a trazar un segmento que mida 10 centímetros y aquí lo tengo ya. Ese segmento mide 10 centímetros. Segundo paso, voy a trazar un ángulo de 45 grados y para esto me voy a ayudar con mi transportador. De la siguiente manera, acuérdate de poner el transportador aquí, la marquita del centro, en un extremo, contar que sean 45 grados. Aquí empezamos con el 0, 0, 10, 20, 30, 40, 45 grados. Muy importante que observes dónde vas a marcar tu número. Acuérdate que el transportador trae doble numeración, del 0 al 180 y del 0 al 180, arriba y abajo. Entonces, vámonos aquí, 0 al 45. Y hice mi primera marquita. Voy a trazar ahora
una línea de un lado que mida 5 centímetros y me voy a auxiliar de la marquita que hice con la abertura de 45 grados y aquí está, 5 centímetros. Entonces aquí tengo 5 centímetros y de este lado la abertura fue de 45 grados. Como no me están pidiendo medida de otro lado, ¿qué voy a hacer? A unir donde tengo los 5 centímetros con el lado que mide 10 centímetros. Y de esta manera estoy cumpliendo con esas tres características: 10 centímetros, 5 centímetros y un ángulo de 45 grados. Veamos el ejemplo de abajo. Aquí tengo dos ángulos y un solo lado. Son las características que me están pidiendo. Primer paso, voy a trazar un segmento, lo voy a poner aquí en la base, que mida 12 centímetros. Ya que hice eso, con ayuda de mi transportador, voy a poner mi transportador aquí en el extremo, checar la marquita del centro, checar 0 y voy a tomar 60 grados. Checo que en este caso es la numeración de abajo, 60 grados, aquí está, y pongo una marquita. Y voy a unir, puedo unir aquí utilizando el mismo transportador. Uno así. Ahora voy a ver los 30 grados, pongo mi transportador en el otro extremo, checar que sea 0 y voy a marcar aquí de este lado 30 grados y pongo una marquita. Siguiente paso que voy a hacer, a unir. Voy a unir los dos puntos, aquí este con este. Y de esta manera estoy cumpliendo con los tres criterios que me están pidiendo: 12 centímetros de un lado, 60 grados de un ángulo y 30 grados en el otro ángulo. Aquí muy importante, no me están pidiendo medida de lados, entonces aquí es indistinto el número que vaya a poner. Quiero que tengas atención con esto. Nosotros tenemos dos escuadras en nuestro juego de geometría. Una escuadra, que es esta la más grande, y esta que es más pequeña. Nuestras escuadras están formando un triángulo. Aquí tengo dos triángulos. Los triángulos tienen medida de ángulos. Este ángulo de aquí es un ángulo recto. Este ángulo, que está de este lado, el más agudo, es de 30 grados. Y este ángulo de este lado es de 60 grados. Yo puedo comprobar esto con mis dos triángulos que acabo de hacer. Fíjate, aquí está 30 grados. Yo pongo mi escuadra, justamente la abertura de 30 grados, aquí está. Muevo mi escuadra acá de este lado y la coloco, aquí está, la que mide 60 grados. O sea que si yo no tengo en ese momento, me piden a mí que haga un ángulo de 60 y uno de 30 y yo no traigo mi transportador, puedo usar esta escuadra y puedo trazar los ángulos. Igual me pasa con la otra. Mi otra escuadra, este es un ángulo recto que mide 90 grados. Estos dos ángulos son iguales y cada uno mide 45 grados. Compruebo con mi escuadra que el ángulo de 45 grados, aquí está, yo lo marqué con el transportador y con mi escuadra estoy comprobando que mide 45 grados. Entonces me puede servir de auxiliar mis escuadras también si quiero ver 30, 45 y 60 grados. Y también te lo voy a comprobar de la siguiente manera. Tengo aquí el dibujo de mis escuadras. Ya sabemos que ángulo recto son 90 grados. Dijimos que este era de 30 grados y este de 60 grados. Si yo hago la suma de los tres ángulos, 60 más 30 son 90. 90 más 90, 180. La suma de 90. Bueno, aquí explica también que puedes ocupar la escuadra para hacer triángulos. Si quieres terminar de ver el video, yo lo voy a adjuntar en la clase, en la tarea. Pero no es necesario llegar en estos momentos hasta el final.
Vamos entonces a construir los siguientes triángulos siguiendo los pasos y el ejemplo del video anterior. El primer triángulo va a medir de lado 5 centímetros, 4 centímetros y 3 centímetros. Ojo que cada uno tiene letras para que los identifiquen en sus vértices. El triángulo 2, solamente dos lados, un lado de 10 centímetros y otro de 8 y un ángulo de 60 grados. Y el triángulo 3, solo un lado de 6 centímetros y dos ángulos, uno de 120 grados y otro de 20 grados. Tienes uno de cada uno de las tres maneras, de los tres métodos para construir triángulos. Guíate por los ejemplos de este mismo PowerPoint. Puedes parar, volver y hacerlo paso a paso o apoyarte del video que les presenté. Lo realiza, le saca una fotito y me lo manda. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Hemos terminado hasta aquí. Les deseo que tengan unas bonitas semanas. Que el trabajo les haya parecido entretenido. Recuerden en la clase en Zoom llevar estudiado los elementos notables del triángulo y los métodos para dibujar triángulos. ¿Sí? Que les vaya muy bien y que Dios los bendiga siempre.